Le digo bienvenido al licenciado Wilfredo Amer Ruiz, asesor legal de la Asociación Musulmana Estadounidense. Muy buenas noches. Un placer, Pedro. Muy amable amigo de la casa, los dos. El señor Joseph Hajj, experto en terrorismo, nos acompaña. Bienvenido, muy buenas noches. ¿Qué representa en términos de lo que significa otro país más ahora incluido en estos ataques? Lo que representó hoy las predicciones de las agencias de inteligencia occidentales que han dicho desde hace más de un año que hay muchos elementos que se han juntado al Estado Islámico por tanto tiempo, que van a regresar bien entrenados con posibilidad de planificar ataques que van a ser, con lo que llaman ellos, espectaculares. El ataque de hoy fue tan bien planeado que con 2 personas pudieron sacar tantas víctimas de un solo jalón, aún con guardia en la entrada del museo, que fue la guardia que los paró primero, pero pudieron sobrepasar la guardia, tiroteo con las guardias, llegaron adentro del museo, mataron a la gente y encarcelaron. Hasta que llegó las fuerzas de contraataque, ya había 19 muertos. Licenciado, una de las cosas terribles que vemos otra vez es que basta que 1 o 2 personas estén dispuestas a perpetrar un ataque de este tipo para que tenga repercusión mundial. Claro, y lo peor de todo es lo poco predecible que son, ¿verdad? En el sentido de que este tipo de ataques no necesariamente conlleva una logística que envuelva a mucha gente. Puede realizarse como se hizo, con muy poca gente, con poca comunicación internacional, con pocos recursos financieros. Lo que sí ahora, como dice Joseph, esto ha puesto otra vez en el foco es el problema de lo que se llaman los milicianos que van a unirse a las filas de ISIS de muchos países del mundo, siendo Túnez el país que más contribuye a lo que se llaman los foreign fighters, a aquellos que se allegan a las filas de ISIS que no son ni de Irak ni de Siria. Se habla de 3.000 en el caso de Túnez, solo para el Estado Islámico, y algunos más ahí en Libia. Y países que son aliados como Arabia Saudita de nosotros, es el segundo país que más contribuye en cuanto a estos luchadores independientes. ¿Qué hacen ellos cuando abandonan las filas de ISIS? ¿Qué hacen ellos cuando se empieza a desmantelar el aparato de ISIS? Porque no podemos pensar que aun cuando estemos ganando la lucha contra ISIS, aunque se esté disolviendo el efecto de ISIS, progresivamente se van a liquidar todos los elementos, sino que los elementos se van a disolver y a regresar a Jordania, a Beirut, a Arabia Saudita, al norte de África, a Estados Unidos. Y en los muchos europeos que regresarían ya muy fácilmente, porque tienen pasaporte europeo no tan solo a sus países de origen, sino a viajar al mundo. Y ese es el peligro de aquellos que se han unido a las filas, que vienen de Occidente, Europa Occidental, porque sus pasaportes les abren muchas puertas con muy pocos requerimientos de visado para viajar al mundo. Incorporo un detalle adicional, lo mencioné en los titulares: una aeronave estadounidense fue derribada, según las Fuerzas Armadas sirias, en una ciudad costera, en un área muy fortificada del régimen sirio. Estos son algunos de los restos. Es un avión no tripulado, es lo que en inglés le llaman un drone, un vehículo en este caso de vigilancia, aunque tiene la capacidad de utilizar armas, pero se cree que estaba, por lo que se ha reportado inicialmente, en una tarea de observación. Y habla de lo complicada que son las cosas allí en Siria, ¿no? Este ejemplo, por un lado está Estados Unidos tratando de atacar a la gente de ISIS o ISIL, por otro lado está el régimen del tirano Bashar el-Assad tirándole a todo lo que encuentra en el camino, incluyendo a los estadounidenses. Al mismo tiempo, le conviene que Estados Unidos esté peleando con la gente de ISIL, y como lo reportamos recientemente, John Kerry dijo algo que generó escalofríos, de que tendremos que negociar, hablando del gobierno estadounidense, con el Assad. ¿Cómo la ve, Joseph? Mira, la veo, el desafío de Assad es tan, no sé cómo describirlo a esa etapa, pero desde el momento que el secretario Kerry haya anunciado que quizás tendremos que negociar con Assad, hizo una declaración a la prensa el presidente Assad y dijo claramente que a mí no me importa ni me interesa lo que ellos hagan, lo que ellos deciden, yo soy representando al pueblo sirio. El señor ahora está hablando de una posición de fuerza, llegó a decirle el secretario Kerry exactamente lo que él pidió hace 2 años, que algún día el Occidente iba a venir a negociar conmigo para aplastar a los terroristas. Lo que pasa es que el Occidente se le fue, que el núcleo
del terrorismo, de los terroristas en Siria, el núcleo fueron los presos políticos que él tenía en sus cárceles, que los liberó para que ellos establezcan esta organización. Hablemos de Al-Assad porque le hemos dicho tirano hasta que nos cansamos, pero el señor no se cansa y está súper tranquilo. Hay días que parece que tuviera más poder que años atrás. Y no sé qué le da indicios al gobierno norteamericano de que Bashar al-Assad estaría dispuesto a alguna solución política, cuando es un ser humano que ha estado dispuesto, si se puede llamar ser humano, a matar 250.000 de sirios, a desplazar 4 millones de sirios. Y pensar que se le pase por la mente al jefe de la diplomacia norteamericana de que es posible alguna solución diplomática con esta bestia, en realidad no lo pone en contacto con la realidad en el terreno, que es lo que sucede en Siria, que no hay otra salida para Bashar al-Assad que no sea darle muerte, no hay ninguna otra. Vecino de Siria, resultados que surgieron hoy en el correr de la madrugada y que cambiaron la dinámica de lo que se había reportado ayer. Funcionaron mal las encuestas al salir de votar en Israel. Decían que estaban prácticamente empatados el partido Likud de Benjamín Netanyahu, el primer ministro, y los desafiantes laboristas. En la práctica terminó obteniendo ventaja, pero ahora empieza una situación de negociaciones y vamos a hablar de eso en un instante. Primero, aquí está Netanyahu. Agradezco la decisión de los ciudadanos israelíes de elegirme a mí y a mis amigos contra viento y marea y enfrentando fuerzas poderosas, y haré todo lo que pueda para proteger la seguridad y el bienestar de todos los israelíes. Se movió a la derecha, dicen los analistas, ya estaba en la derecha, claro. Se movió más allá y planteó algo que cierra la puerta temporalmente a negociaciones. Dice, no quiero un Estado palestino. ¿Qué piensa? Claro, yo creo que no temporalmente, como lo tratan de proyectar algunas personas que simpatizan con el Estado sionista y con el proyecto sionista de Israel. No dijo Netanyahu que era algo temporero y simplemente se reafirmó en el discurso doméstico que siempre ha sido uno, que Judea y Samaria son parte de Israel y que nunca iba a renunciar a Judea y Samaria. Para el público, Judea y Samaria es lo que es el West Bank o el margen occidental o la Cisjordania. Ese discurso doméstico simplemente lo hizo internacional, hizo evidente lo que ya mucha gente sabe, que no es del interés de Netanyahu, nunca lo ha sido, una negociación para buscando la solución de dos estados. ¿Qué es lo que pasa ahora? El peligro con esto, y quien pierde es el Estado de Israel. ¿Por qué? Porque el Estado de Israel va a moverse ahora necesariamente a estar más aislado de muchos países, especialmente de Europa, que están empujando a que se logre una solución de dos estados y ahora mismo Netanyahu lo ha retirado de la mesa. Entonces, cuando le pide a las personas, a los extremistas, a los terroristas, de que no hagan terrorismo y que busquen la solución diplomática, la gente, estos extremistas van a decir, ¿solución diplomática con quién? Claro. Si se ha parado de la mesa Netanyahu y dice, no tengo nada que negociar, esto va a ser un Israel y tú nunca vas a ser un Estado, ¿verdad? Y lleva esto a una situación nunca vista, tal vez en las relaciones entre Israel y Estados Unidos, porque aquí había muchos apostando a que no iba a seguir. Bueno, la mayoría de la prensa estadounidense y la mayoría de la prensa israelí apostaba a que iba a perder Netanyahu. A las 4:17 de la tarde ayer, el único medio en Israel, que Times of Israel, el único medio que había dado al favor de Netanyahu que iba a quedar como primer ministro, todos los otros quedaron hasta finales de la noche para aceptar la realidad, y hoy hay unos que estaban indignados en Estados Unidos y en Israel acerca del discurso de Netanyahu de los dos estados. Yo tengo otra perspectiva. Hay que preguntarle a los palestinos si verdaderamente quieren dos estados. Cuando ellos aceptan dos estados, bueno, se negocia, porque los palestinos todavía no aceptaron dos estados. Claro. Todavía quieren un estado, quieren tirar a Israel al mar, claro. Israel quiere quedar con un estado. Y cuando la política institucional del estado va a ser la que no va a haber espacio para un estado palestino, obligatoriamente va a forzar al Estado de Israel a tener políticas de apartheid, porque en un momento dado van a ser mayoría los árabes y eso es algo que no va a ser tolerable. Gracias por acompañarnos. Gracias. Paréntesis al regresar.